Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por otra clase que nos concede en este día poder estudiar. Estamos en nuestra clase número 6. Para aquellos que tienen expositor, estamos en nuestra clase número 6. Y para aquellos que no tienen expositor, estamos basados en nuestra base bíblica en Esther capítulo 9, versículo 3 y 4. De ahí brincamos a capítulo 10, 1 al 3 y terminamos con Daniel 6, 1 al 5 y el versículo 10 también. Gloria a Dios. Estamos en nuestro trimestre temas de la actualidad. Y nuestro pensamiento central dice: la administración de la justicia y equidad en las naciones amerita que hombres piadosos se ocupen de ello y ejerzan autoridad bajo los parámetros de la palabra de Dios. Nuestro texto áureo dice: pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Esther capítulo 9, versículo 4. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. Y el primero es evaluar la participación de hijos de Dios en la política. El número 2, interiorizar la disposición a servir en oficios de eminencia en las naciones. Número 3 dice modelar la conducta que es propia de quienes ejercen puestos de autoridad en el gobierno. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestra lectura y dice Esther 9 del 3 al 3 y 4. Dice: y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Ahora el 10:1. Y el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el reino relató sobre la grandeza y Mardoqueo, sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Daniel 6, del 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen a todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar en nuestra clase. Y hoy este día en esta clase vamos a estudiar sobre si es algo que se debate, dice mucho en el cristianismo o en las iglesias, es por si es bien o bueno que los hijos de Dios
que muchos de los que creyentes puedan ejercer algún puesto en los gobiernos, tener algún puesto en los gobiernos, si es bueno o no es bueno. Entonces lo que vamos a hablar en esta tarde es un debate que siempre hay y algunos dicen que nunca llegan a un acuerdo, pero hoy en esta clase vamos a aprender de hombres que entraron en el gobierno de alguno de estos que vamos a mencionar, como por ejemplo Esther, Mardoqueo y Daniel, hombres que ejercieron un puesto en los gobiernos en aquel tiempo. Entonces podemos ver que si algunos que entraron como Daniel, como Mardoqueo, fueron hombres piadosos, hombres que fueron de bendición para su pueblo, hombres que hicieron, como dice, ejercieron y ministraron bien la justicia en ese momento que ellos estaban al frente o que tuvieron alguna parte en ese dentro del gobierno, entonces paganos. Entonces vemos que Mardoqueo estuvo en lo que era de Persia, ambos con Esther. Entonces vemos que esto estaba reservado por la providencia divina de tener una parte sobre ahí dentro de ese gobierno para salvar, para guardar al pueblo de Dios de una muerte eminente de manos de Amán. Acuérdense de la historia cuando llegó Esther a ser parte en el reino y vemos que Amán se levantó con un odio, con un rencor contra los judíos y buscó la manera de cómo destruir, pero Dios mismo también trabajó para que Mardoqueo, para que Esther llegaran a ese lugar y poder también a través de esas vidas Dios interceder por su pueblo. Entonces, ¿qué vimos que pasó con Mardoqueo? Él tuvo parte ahí en ese lugar y hasta vemos que Amán no llegó a lograr hacer lo que había pensado. Entonces usted puede hallar en Esther 4:16 cuando quisieron acabar con el pueblo, se levantó Amán y todo eso. Entonces vemos que él hizo ver a ella que posiblemente cuando le dijo Mardoqueo a Esther, tú intercede por el pueblo. Dijo, yo no puedo, si no me han llamado delante del rey, yo puedo hasta perder mi vida. Usted lo halla en Esther 4:16. Pero entonces vemos que le dices a Mardoqueo a Esther, a lo mejor por eso tú llegaste, por este momento, por esta hora. Tú hayas llegado al reino, ¿para qué? Para interceder por el pueblo. Entonces vemos aquí cómo Dios obra a favor de su pueblo, cómo usa personas que lleguen en ese reino, llegó en ese tiempo, en ese momento para interceder por el pueblo. Entonces aquí nos deja ver que cuando Dios permite a un creyente estar en altos niveles de autoridad, también pone una carga sobre ellos para también proteger, para también guardar, para cuidar. Entonces sienten como una carga, una responsabilidad para proteger al pueblo. Y por más difícil que sea lo que esté pasando, esto también nos ayuda a nosotros para entender y comprender si pasamos en algún momento difícil por algo. Dios nos lleva a lugares así para interceder por otros o otros interceden también por nosotros. Entonces, vamos a hablar sobre Esther y Mardoqueo y también vamos a hablar de Daniel. Daniel también tuvo la oportunidad de ser parte del reinado de Nabucodonosor, cuando estuvo Nabucodonosor, cuando estuvo Belsasar, cuando estuvo Darío y también cuando estuvo Ciro. Vamos a ver también cómo Dios usó la vida de Daniel también en ese lugar. Entonces esto es lo que vamos a hablar de ellos, de cómo hombres de Dios, hombres que sirven a Dios, llegan a unos lugares donde pueden ser de bendición. Vamos a ver entonces eso de Daniel, donde habla de Nabucodonosor, Belsasar, donde él trabajó o donde Dios usó su vida, estuvo en medio de ellos, está en Daniel 4, 7 y 8, 5, 29 y 6, 28, por si usted quiere leer toda la historia. Entonces vamos a ver a la manera como Dios usó a estos siervos suyos en medio de reinos paganos.
Entonces aprendemos que todavía hoy hoy en día Él puede colocar también a hombres temerosos o creyentes temerosos a que levanten el nombre de Dios en alto. Hoy en día también puede Dios usar vidas, colocar a hombres a que sean temerosos de Él, que les sirvan para poder ejercer algún rango de la política, si Dios lo lleva, si Dios lo permite, mientras se mantenga fuerte en su fe, nada lo corrompa, nada lo separe de Dios. Dios puede colocar hoy en día hombres también, como colocó a Mardoqueo, como colocó a Esther, como colocó a Daniel. Entonces es lo que vamos a hablar hoy en nuestros estudios, de cómo Dios puede llamar a hombres a ir sobre esos lugares, pero nunca poniendo en riesgo algún llamado específico que Dios tenga para su vida, para su persona. No dejar el ministerio por decir yo quiero ser parte de un oficio, de algún cargo político, no, sino saber si es Dios quien lo lleva para ese lugar, o son personas que Dios tiene planes para su vida, pero no tiene algo específico de lo que quiera Dios hacer con su vida. No cambie su ministerio por algo, querer o ser parte de la política. Entonces, vamos a entrar a nuestro punto número 1, que dice: Mardoqueo tuvo un puesto político en el reino de Persa. Vamos a ver el inciso A, que dice: Dios hizo grande y famoso a Mardoqueo en su posición. El capítulo 9, 3 y 4, que dice: y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a Mardoqueo, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Entonces vamos a ver en este capítulo 9, vemos que dice que nos presenta aquí este hombre más digno de Israel. Su nombre es Mardoqueo, que al mirar lo que hizo Dios con él, aprendemos en esta hora que hace claro que por disposición divina es que Mardoqueo llegó a ser un hombre clave en el reino de Persia. Recordamos que la victoria que Dios había dado a los judíos, cuando les decía al principio, cuando Amán quiso querer destruir a los judíos, ahí usted puede leer toda la historia de cómo le entró un coraje, un odio con Mardoqueo, y que buscó la manera de cómo totalmente, no nada más destruir a Mardoqueo al saber que él era judío, sino que buscó cómo destruir a todo el pueblo judío. Pero por eso vemos cómo Dios obra y guarda y tiene planes y propósitos para su pueblo, que Dios permitió que Mardoqueo llegara hasta allí dentro del reino y ser parte de ahí para poder guardar, cuidar de su pueblo. Entonces vemos que al último Naamán, el enemigo de los judíos, terminó condenado a muerte, colgado del que él quería colgar a Mardoqueo. Ahí quedó él y también todos sus hijos. También murieron también. Entonces aquí podemos ver que en el versículo 2 revela que nadie pudo resistir a los judíos. Entonces, de esta manera nosotros podemos tomar esta nota de esta lección. Si Dios está de nuestra parte, la victoria es nuestra, es garantizada. ¿Por qué? Porque no vamos a pelear solitos por nuestra propia fuerza, no vamos a pelear nosotros nada más. Acuérdense que cuando iban contra el pueblo judío, Esther pidió al pueblo a que oraran, que ayunaran para que ella pudiera entrar e interceder por el pueblo. Entonces, si Dios está con nosotros, si Dios está en nuestra parte, de nuestra parte, siempre va a ser nuestra victoria garantizada. ¿Por qué? Porque Él peleará por nosotros. Entonces,
Por tanto, dice, es sabio vivir piadosamente y agradar al Señor en todo, de la manera que es garantizada nuestra victoria, es vivir conforme la voluntad de Dios, es vivir agradándole a Dios, es vivir haciendo su voluntad, cumpliendo con todo lo que Dios nos pide y cómo nos pide vivir cada uno de nosotros. Entonces así será garantizada. ¿Por qué? Porque sabremos que en cuanto clamemos a Dios por alguna situación como estaba viviendo aquí el pueblo, Él prontamente nos responderá y nos ayudará y nos defenderá también. Entonces podemos ver que en el versículo 3 también explica que los líderes políticos en el reino de Persia apoyaban, dice, a los judíos debido al temor que sentían hacia Mardoqueo. Entonces vemos que esta es una revelación de la eminencia y autoridad de Dios, o que Dios le dio a este primo de Esther. Dios mismo estaba en la vida de Mardoqueo, por eso había los hombres de Persia sentían temor, y no porque le tuvieran miedo, sino que sabían que Dios defendía a su pueblo, entonces ellos también lo respaldaban. Entonces fue tal, dice, el respaldo divino que su persona se hizo digna de ser, dice, temida por los altos oficiales del gobierno, por la presencia de Dios sobre su vida, por la autoridad que Dios le daba a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque él vivía conforme le agradaba al Señor. Entonces, vemos que de este modo los príncipes de las provincias, dice, los sátrapas o los capitanes y oficiales, quedaron sometidos voluntariamente a Mardoqueo. Entonces, de aquí podemos nosotros aprender que cuando el hombre de Dios está en el gobierno, aquí estamos hablando si algún hombre de Dios está en un gobierno, toma parte en algún gobierno, pero vemos que sí, que no impone su autoridad por nada más personalmente, sino que hace la voluntad de Dios, como aquí estaba haciendo Mardoqueo. Entonces es prosperado, es levantado más de lo que estaba. ¿Por qué? Porque Dios lo respalda siempre y cuando el hombre que esté dentro de alguna posición del gobierno siga obrando conforme la voluntad de Dios, siga sirviendo a Dios conforme a Dios le agrada, y que no se corrompa, que no toma parte por sí solo, ni haga por su propia persona, por sus propios deseos, sino que sea porque a Dios le plació ponerlo ahí con un propósito o por algo que Dios quiere hacer. Entonces, si es así, Dios siempre respalda mientras el hombre siga viviendo piadosamente y agradando al Señor. Y como dice la palabra en Salmo 144:2, dijo el salmista que era Dios quien sujeta a su pueblo debajo de él. Entonces aquí estaba el pueblo debajo de Mardoqueo, con el temor, lo tenían como una persona ya grande, parte de aquí también del reinado. Entonces también dijo el sabio Salomón que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, dice, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Aquí el hombre, Mardoqueo, vivía agradándole a Dios, vivía conforme a Dios le agradaba, hacía lo que a Dios le agradaba. Entonces, pues sus enemigos que pudieran estar ahí alrededor también alguno, los puso en paz, porque así lo dice Proverbios 16:7. Entonces, vemos que mientras el camino del hombre es agradable a Dios, pone aún hasta sus enemigos en paz bajo de él y nos ayuda. Entonces, el versículo 4 también nos recuerda que Dios dice, exalta a los piadosos y a veces los colocas en pueblos o en puestos, más bien, perdón, de autoridad en los gobiernos de la tierra, siempre y cuando el hombre de Dios, el Hijo de Dios, siervo de Dios, viva agradando a Dios. Y recordemos que eso fue lo que pasó también con José, aún quien había ascendido desde lo más profundo de la esclavitud, y luego de ahí hasta llevarlo a ser, dice, el segundo después de Faraón.
¿Por qué? Porque José había decidido, aún en medio de su dolor, en medio de su tristeza, que a lo mejor hasta podía poder creer o dejar agarrar odio en su corazón por todo lo que le había hecho a sus hermanos. Sin en cambio, él en medio de su dolor no dejó que nada contaminara su corazón, que nada hiciera, como dice uno, agravara su relación con Dios. No dejó que nada de todo el sufrimiento, todo lo que podía venir en su vida en su momento o lo que estaba viviendo, no quiso que nada arruinara su relación con Dios. Entonces de ahí vemos cómo él iba prosperando en medio del dolor, en medio de acusaciones, en medio de la cárcel, cómo Dios estaba ahí con él. Y dice la palabra, que usted lo puede leer, que él prosperaba en todo lugar que él llegaba, que él lo ponían, y al final llegó a ser el segundo del faraón, imagínense. Entonces, Dios lo puso ahí con un propósito a José. ¿Para qué? Para después también cuidar de su familia cuando vino el hambre sobre toda la tierra. Entonces vemos que él cuidó también de su familia. Entonces eso es lo que hizo también aquí con Mardoqueo, pues llegó a ser grande en la casa del rey. Entonces esta posición de amencia hizo a Mardoqueo, dice, famoso en todo el imperio. Aquella categoría gubernamental parece un trabalengua, repercutía a tal manera que si alguien, dice, agrediera a Mardoqueo, era como que se agredían al mismo rey. Y como veremos a continuación, vemos cómo era un elemento de seguridad para todos los judíos que habitaban en aquellas tierras gentiles. Es lo que vamos a ver ahora en el inciso B. Dice, desde su puesto político, Mardoqueo procuró el bien de su pueblo. Ahora capítulo 10 del 1 al 3. Dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por toda la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. Entonces ahora dice, desde su puesto político, Mardoqueo procuró el bienestar de su pueblo. Entonces, así como vimos que Josué fue una protección para su familia en Egipto, ahora vemos que también aquí Mardoqueo fue colocado en eminencia, dice, para servir de muro, de protector al pueblo de Dios. En el versículo 1 dice, vuelve a referir la grandeza de Asuero. El libro termina como comienza, haciendo ver la grandeza del rey y lo que tuvo que hacer para mantener, dice, la multitud y la riqueza de su imperio. Él impuso tributo a toda la tierra. La palabra en hebrea que se traduce como tributo, dice, es realmente el término servicio. Así que estos tributos eran pagados posiblemente con el cultivo de la tierra, con la pesca, con el cuidado del ganado. O sea que se puede decir que los puso trabajar para de una manera a otra, es pagar los tributos de esa manera. Entonces dice, a pesar que el rey Asuero no era un rey piadoso, se nota que tenía la capacidad de administrativa. Todo el que esté en la cabeza de un gobierno debe, dice, administrar sabiamente las finanzas, pero sin agravar al yugo de los ciudadanos respecto a los impuestos. Entonces vemos que aquí esto nos hace ver si hace las cosas o pone un hombre al frente de un gobierno, no tiene que hacerlo a su conveniencia, ni por su propio beneficio, ni por su propio interés, sino que siempre tiene que ser dirigido por Dios, haciendo
sobre todo vivir como a Dios le agrada y hacer sin tan, como dice uno, presionando o ¿cómo se dice? Como dicen, de opresionar al pueblo o hacer algo en contra de los demás, sino que tiene que ser aquí como ellos vemos que no agravió al pueblo, sino al contrario, los puso a hacer para pagar sus impuestos, digamos, pero de una manera que sin que los maltratara, sin que los hiciera algo que fuera grave para el pueblo. Entonces, vemos aquí en el versículo 2 que nos hace notar también un paralelo de entre la grandeza del rey Asuero y el engrandecimiento de Mardoqueo en el mismo reino. Vemos que la grandeza de Mardoqueo estuvo determinada por la acción del mismo rey gentil. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer nosotros en este tiempo también? Es orar por si alguien Dios levanta o pone en estos lugares del gobierno que puedan servir de interés en defensa del reino, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque van a mostrar primero servir a Dios antes de servirse a sí mismo o hacer las cosas por sí mismo, sino que puedan servir a los intereses del reino de Dios y también para la defensa del pueblo santo cuando los creyentes estén bajo persecución o bajo opresión, sino que podamos ver que sean hombres que viven como a Dios le agrada, haciendo la voluntad que Dios le manda hacer, sin hacer nada que cause daño a las personas. Entonces, vemos en el versículo 3 que dice, aprendemos el secreto de ser engrandecido como servidor público y de ser estimado por el pueblo. Para Mardoqueo el secreto estuvo en no mirar sus propios intereses. Imagínense si él hubiera mirado en su propio interés, decir, oh, bueno, nada más que se salve mi prima y yo, y de los demás hay que olvidarse. No, aquí vemos que su secreto, dice, no fue en su propio interés, sino que también procuró el bienestar del pueblo, por el bien de cada uno de los judíos. Ese fue su secreto. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada de que no oprimamos hasta nuestra propia gente, a nuestro propio, como dice, nación o pueblo. Dios le agrada que sean hombres justos sus hijos, que no vean por su propio interés ni nada de eso. Entonces, vemos que lo que hizo este hombre piadoso, Dios desde su posición de eminencia, además dice, habló paz también para su pueblo, habló paz para todo su linaje. Entonces, ¿cuántas veces los pueblos son maltratados por dirigentes o por el patrón o por el que esté al frente de ellos? ¿Cuántas veces son hombres que a lo mejor hasta Dios le ha permitido ser jefe de algo donde puedan llegar más hombres a trabajar y luego todavía oprimirlos, trabajar los demás o a veces está sin pagarles? Eso no es justo, no, Dios no le agrada nada de esas cosas. Entonces esto nos enseña y nos ayuda por si alguien está tomando, como dice, mucha fuerza de su posición, maltratando a su hermano, maltratando a la gente, sepa que eso Dios no le agrada. Y peor si uno dice ser cristiano, ¿por qué? Porque pone en mal al nombre de Dios. Entonces, vemos que este hombre pensó en su pueblo. Entonces, uno no debe ni siquiera insultar los que estén debajo de uno en cualquier trabajo. Si está de jefe o de jefa, no puede por qué estar insultando a los que trabajan por usted, porque todo eso Dios no le agrada. Entonces dice, aún en la casa de Dios también, hablando de la casa de Dios o en las cosas que Dios pone a trabajar, dice también en la casa de Dios se carece de líderes que hagan las cosas pacíficamente al pueblo.
sino que hay veces hay personas, gracias a Dios, que en el pueblo que pertenecemos no se ha visto hasta ahorita, de que alguien le den una oportunidad de estar al frente y maltratar, hasta ahorita no se ha visto. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas que Dios nos permite hacer en su obra, trabajar en su obra o algo que pone en nuestras manos es para trabajarlo para la gloria de Dios y sin maltratar a nadie. Entonces, pero aún en la casa de Dios puede suceder esto o pasa esto también de que ya tienen un puesto y maltratan a las personas sin tener esa paciencia o los maltratan por tener esa posición o esa oportunidad de obrar en la obra del Señor. Entonces, a Dios no le agrada esas cosas ni en el gobierno ni en la casa, menos en su casa. ¿Por qué? Porque nosotros somos hermanos en Cristo y nos tenemos que hacer las cosas como a Dios le agrada, mostrando que somos hombres piadosos, que somos hombres que hacen la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Entonces, gloria a Dios. Entonces aquí vimos que Mardoqueo dice, anunció paz a su familia, a su pueblo, gloria a Dios, a sus hermanos, gloria a Dios. Entonces necesitamos hombres como Mardoqueo, hombres como este hombre que estuvo al frente. Entonces vamos al punto número 2, dice Daniel fue gobernador en Persia en días del rey Darío. Daniel 6 del 1 al 3. Ahora vamos a ver de otro hombre. Daniel ahora, que dice el inciso A. Daniel alcanzó gran jerarquía en el reinado de Darío, el 1 y 2 de Daniel 6. Y se pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces ahora vamos a ver a otro hombre grande de Dios que no se corrompió, que se guardó siendo ejemplo de que Dios vivía en su vida. Entonces Daniel es otro de esos creyentes que participó en la política en una nación pagana, pero siempre puso el nombre de Dios en alto. Entonces vimos que un principio que respalda tal participación es lo que dijo Jesús, que nuestra luz debe de alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Este hombre, Daniel, estaba alumbrando ahí en medio de un pueblo pagano que si sabemos la historia, habían llegado, los habían traído por el cautiverio. Entonces, pero ahí estaba brillando Daniel, su luz estaba alumbrando en medio de hombres de nación pagana. Entonces, vemos que cuando Dios quiere enaltecer a su siervo, dice, los coloca en eminencia. Puede usar aún a los reyes. En este caso, pues usó al rey Darío para situar a Daniel como uno de los 3 gobernadores. ¿Por qué? Porque yo creo que había oído de cuando ya había estado Nabucodonosor, ya había estado Belsasar, que ahí también estuvo Daniel. Entonces vemos que fue Dios mismo quien permitió que estuviera ahí también, de entre estos 3 gobernadores, de a todo aquel imperio. Subordinado a Daniel, dice, y a otros 2 gobernadores estaban los 120 sátrapas que tenían la función de ejercer gobiernos en diferentes regiones del imperio. O sea, había otros 120, pero fuera del reino. Y en el reino estaban solamente 3. Y vemos que esta responsabilidad era muy seria para Daniel, pues su desempeño tenía que ver con la seguridad misma del rey, porque estaba ahí. Entonces los sátrapas tenían que dar cuenta a los gobernadores, de esos 120 tenían que venir a darle cuenta a ellos, y los 3 al rey. Entonces dice, aquí aprendemos que nunca un cristiano debe desear un puesto político alto e encumbrado, sino está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en cualquier lugar
que se le solicite en el gobierno. O sea, no puede uno desear de decir, yo quiero ser parte de la política o yo quiero hacer esto, pero si quiere hacerlo, tiene que estar bajo la voluntad de Dios, saber qué es la voluntad de Dios. No puede uno nada más desear y irse y querer meterse o que sea parte sin dejar que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si hacemos nuestro propio deseo, pues podremos enfrentar tantas cosas que al último puede uno hasta olvidarse de Dios, porque yo he oído mucho que para aquellos que quieren mantenerse en la política o ser parte, tiene que ser sobre todo casi escoger a Dios o estar en medio de todo ello y al último poco a poco lo va corrompiendo. Aquí vemos a estos hombres como Daniel, nada lo apartó de Dios. Pero hoy en día, si alguien a lo mejor quiera y no se pone, como dice uno, fiel a Dios, puede hasta perder su salvación. ¿Por qué? Porque puede pensar o hacer su propia voluntad por tener mejores puestos, por llegar más allá arriba, diferentes rangos, no lo sabemos, pero he oído mucho que el querer estar dentro de los gobiernos es casi dejar y olvidar tu fe o apartarte del Señor. Entonces, un creyente puede ser útil en una eminencia, otras veces en un estado o provincia, o hasta puede llegar en un congreso, una nación o como presidente, si fuese necesario, siempre y cuando sepa que Dios lo pone ahí con plan y con propósito y saber que va a ser la voluntad siempre de Dios y no de su propia persona, ni dejarse engañar o ni dejarse, como dice uno, contaminar, corromperse. Una vez que se empieza a corromper, pues va a ser difícil mantenerse santo, puro en lo que es su relación con Dios. Entonces, podemos nosotros mirar en esta jerarquía en que la que Daniel fue situado, podemos descubrir que la fidelidad a Dios es directamente proporcional a un nivel de confianza que se pueda generar en los que nos rodean. Entonces vemos que aquí en la historia de Daniel con otros reyes antes de Darío era suficiente para que lo pusieran, para que lo colocaran a un nivel alto de gobierno. Yo creo que tuvo que haber oído de cómo este hombre nunca se corrompió, nunca hubo algo que dieran queja de él. Y si podemos ver también hubo 3 jóvenes también que a un Nabucodonosor le dijo que se inclinaran ante la estatua y ellos prefirieron irse al horno de fuego, pero antes doblegarse o antes de hacerle honra a una estatua, mejor dijeron, no, si Dios nos salva, gloria a Dios, y si no nos salvara, igual gloria a Dios, porque no quisieron que nada interrumpiera su relación con Dios. Entonces es lindísimo eso, que nada haya que nos separe de Dios. Entonces la historia aquí podemos ver que a lo mejor fue lo que le llamó la atención Darío para quererlo ponerlo en un nivel alto de gobernador. Entonces esto nos enseña y debemos nosotros aprender a serle fiel en lo poco y, como dice la palabra, en lo mucho lo puede poner uno más al Señor o en una posición más alto. Porque aquí ya después vemos cómo llegó a ser a mayor posición Daniel. Entonces, como dice la palabra, en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho te pondré. Por más pequeña sea algo que te ponga en las manos el Señor, hazlo como que si fuera lo más grande. Dios puede ir poniéndote más en cada, como dice, en algo más grande, pero siempre y cuando, si en lo poco le somos fiel, si en lo poco nosotros le servimos con todo nuestro corazón, si en lo poco hacemos como a Él le agrada, Él es el que puede hacerlo más allá todavía, de poner mayor posición. ¿Para qué? Porque a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra. Entonces, en el reino de Dios se cumplen las mismas reglas como si se pudieran cumplir. Aquí vemos que Daniel hizo eso en lo que es el gobierno pagano y todo eso. ¿Cuánto más no lo iba a hacer en lo que es en el Señor? Así también puede ser si un hombre se pone o un hombre de Dios pone en alguna parte del gobierno, cuánto más no en la obra del Señor.
así es mismo también en la obra de Dios. Tiene uno que ser, como dice uno, derecho en todas las cosas. En el reino de Dios se cumplen las mismas reglas como lo dijo Cristo o nos lo enseñó al hablar de juicios de las naciones. Y eso lo puede usted hallar en Mateo 25:21. Gloria a Dios. Ahora veamos el inciso B. Dice, Daniel era superior a sus colegas en todo el reino. Ahora vamos a leer el 6:3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Entonces ahora veamos, dice que Daniel era aún superior todavía a los dos. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu superior, dice, porque el testimonio de esta lección lo que nos enseña es, como dice la palabra, nos demuestra que la palabra dice que la senda de los justos, la senda de los justos es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento, entonces hasta que el día que dice sea perfecto, Proverbios 4:18. Entonces, el tener una relación con Dios fiel, firme y haciendo su voluntad, es como va a ir uno de aumento en aumento en donde Dios te ponga, en donde Dios te lleva, en donde Dios, pero sobre todo la relación. Entonces así fue, vemos que dice que todavía de estos tres gobernadores, Daniel todavía estaba más como dice uno, yo creo que él estaba un paso más al lado del rey que los otros dos. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu fuerte, dice, un espíritu. Entonces, un espíritu de superioridad, dice de Daniel, sobre aún sus colegas gobernadores. Entonces, aquella distinción era manifestada especialmente al rey Darío. Entonces, hay varios ejemplos que podemos ver aquí en la Biblia como lo fueron y resaltó mucho lo que era Job. Job sobresalió, dice, por su piedad. Dios mismo testificó ante el enemigo que no había otro hombre como Job. ¿Se acuerdan de la historia? Usted lo puede leer en Job 1:8 y 2:3, de cómo el enemigo le decía, ¿no has visto a mi hijo Job? ¿No lo conoces? Que es un hombre fiel, que es un hombre íntegro y todo. Usted lo puede ver ahí. Entonces, es un ejemplo que nos deja aquí la palabra de hombres que vivían conforme a Dios, le agradaban y eran de grandes ejemplos. Pero el mayor ejemplo o el gran ejemplo que nos deja también de esta superioridad moral, lo encontramos en quién, en Jesús mismo, de quien se testifica que dice que no hubo maldad en su boca, que no hubo engaño, no hubo nada. Ustedes saben la historia de cómo fue vituperado, menospreciado, azotado y nunca abrió su boca, ni siquiera para decir, wow, yo ni siquiera merezco que me traten de esta manera o defenderse, nada. Dice que él nunca abrió su boca. Entonces nos deja este ejemplo de moral, de cómo hombres de Dios, hijos de Dios, hombres que vinieron a dar su vida por nosotros y pudo haberse defendido, pero no lo hizo por amor a nosotros y nos dejó un ejemplo superior moral a cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos ser moralmente superiores a la baja manera de vivir o de la baja manera de justicia que se conocen de los impíos. Nosotros como hijos de Dios, como los lavados en la sangre de Cristo, necesitamos también siempre mostrar la moral superior de que Cristo vive en nosotros, haciendo su voluntad, viviendo su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada. Gloria a Dios. Entonces vemos que en verdad dice Dios, vemos que como Dios, Jesús, cómo sufrió con los discípulos, con los escribas, cómo lo maltrataban, cómo era una manera, se puede decir, que quienes eran los que estaban a su alrededor, de tal manera que lo hacían. Ya ustedes conocen la historia, cómo los trataba, ellos siendo
escribas y fariseos. Usted lo puede hallar, como dice en Mateo 5:20. Jesús dijo a sus discípulos que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos, dándole a entender que si no eran mejor que el ejemplo de los escribas, que el ejemplo de los fariseos, no podía entrar en el reino de Dios. Esto nos enseña a nosotros también que si nosotros nuestra moral como cristiano no supera a los del mundo, no supera a los de hoy en día que no conocen a Jesús, no entraremos al reino de Dios, porque tenemos que hacer una diferencia de que Jesús vive en nosotros. Entonces tenemos que nuestra moralidad tiene que ser superior a la del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y Él nos ayuda a vivir y a hacer su voluntad. Gloria a Dios. Entonces dice, en verdad Dios siempre ha tenido hombres santos en la tierra. En ocasiones los ha puesto en lugares estratégicos para marcar una diferencia positiva. Debemos orar por estos hombres. Si Dios pone en algún poder, debemos orar para que permanezcan en Él, para que vivan por Dios, vivan haciendo su voluntad, para que no se corrompan y no opriman al pueblo, no opriman a su gente, no opriman a nadie y puedan glorificar a Dios. Entonces vemos que aquí en el versículo 3 nos revela que Daniel dice sobresalía sobre sus colegas, sobresalía todavía Daniel. En él había, dice, un espíritu superior. Entonces aquí aprendemos que cuando tenemos un espíritu fervoroso, somos útiles para desempeñar puestos de gran honor en cualquier lugar, en cualquier obra encomendada. Si es así, dice, en la aptitud para el gobierno, también se aplica en la obra de Dios. Por ejemplo, vemos que un judío llamado Apolo, dice, tenía un espíritu fervoroso y llegó a ser un expositor eficaz de las Sagradas Escrituras en Éfeso y en las regiones de Acaya. Él fue de mucha bendición a los hermanos. Usted lo puede hallar de él, lo que habla de él en Hechos 18, 24 al 28, cuando hablaba de Dios, hablaba y aún era nada más lo que él conociera por lo de Juan el Bautista, pero después se le habló de Jesús, quién era Jesús, y siguió hablando de Jesús, hablándole a sus hermanos, y seguía de mucha bendición para el pueblo, para sus hermanos. Entonces, nunca debemos de imitar a aquellas personas que ven por su propia necesidad o que no hacen nada o que ni piensan por el prójimo. A ellos no tenemos que imitar. Nosotros tenemos que imitar como este hombre Mardoqueo, como Daniel, que permanecían haciendo la voluntad de Dios. Y aún hoy en día hay hombres que tal vez son muy poquitos, pero que hay hombres que todavía se guardan para Dios, no importando la situación, lo que vengan en sus vidas. No los ha movido nada, ni han renegado su fe, ni se han apartado del Señor. Hay hombres hoy en día todavía de que se mantienen para que sean testimonio. Y ellos son dignos de imitar, así como podemos imitar a estos hombres que estamos viendo hoy en día. Entonces, fue tan sobresaliente, dice Daniel, que el rey pensó ponerlo sobre todo su reino. Esto era lo equivalente a un primer ministro. Este dato quedó en las Sagradas Escrituras como un testimonio, dice, de la pureza, de la dignidad de Daniel. En verdad, Dios es glorificado cuando sus hijos, ¿qué? Cuando sus hijos son hallados dignos de ocupar rangos tan importantes en los gobiernos de las naciones, siempre y cuando sean hombres fieles, son dignos. ¿Por qué? Porque no nada más son admirados, sino también es exaltado, es glorificado Dios a través de sus vidas. Gloria a Dios. Ahora veamos el punto número 3. Dice, el ejercicio de la política no dañó la integridad de Daniel. Ahora vamos a leer el Daniel 6, 4 y 5 y el 10. El 4 dice, los enemigos no hallaron falta en Daniel porque era fiel.
Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahora vemos, dice que casi el rey lo ponía o lo puso como ministro. Ahora los enemigos se levantaron. Ahora, pues los otros dos gobernadores y los sátrapas dijo, ¿cómo este hombre tiene que tomar más parte en este gobierno? Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. En este lugar. Entonces empezaron ahora a salir enemigos porque nunca iba a estar satisfecho hombres que tomaran lugar algo más sobresaliente que ellos. Entonces el estándar de la vida de Daniel, perdón, es un ejemplo del llamado que Dios hace a sus siervos. ¿Para qué? Para rechazar la impureza en medio de ambientes hostiles. Entonces este versículo 4 dice que buscaban los colegas de Daniel, que eran enemigos, ya no lo miraban tanto como colega, lo miraban más como enemigos. Buscaban cómo hacerle una acusación. Yo creo que esto era más bien por la envidia, la motivación era por la envidia. Les tuvo que haber tenido envidia contra Daniel, para tener que buscar una manera, algo que lo acusaran contra el rey. ¿Para qué? Me imagino que para quitarlo o bajarlo de su posición que le habían dado. Esto, acordémonos que lo mismo pasó con José. También sus hermanos tuvieron envidia, también tuvieron celo, por el cual lo vendieron. Entonces usted lo haya en Hechos 7:9. Ay, perdón. Entonces vemos que ellos mismos, los sátrapas y los gobernadores, dice que buscaban cómo acusarle. Entonces muchos de los hombres de Dios más piadosos tuvieron que ejercer su fe entre hombres impíos. ¿Para qué? Para que nada, imagínense, entre todos estos, nada lo apartara, ni nada lo desanimara, ni nada lo llevara a hacer algo en contra, para que estuviera, como dice, ay, que seamos amigos, hago lo que ustedes quieran. No, nada. Imagínense, oye, así hay hombres que tienen que estar en medio de tipos de hombres, aunque estén en el mismo trabajo o en el mismo lugar, aún se levanta envidia, se levanta celos, porque a veces quieren todo para ellos mismos. Entonces, vemos que el mejor ejemplo también que vemos aquí de que sufrió algo similar así, vemos el ejemplo de Cristo, de cuando sus enemigos profetizaron, dice, hablando del salmista, que sus enemigos profetizaron dándoles el nombre de perros, de cuadrillas, de malignos que habrían de rodear al Señor. Salmos 22:16, ahí se profetizó de cómo eran o cómo describían los hombres, sus enemigos, que llegaban ahí a tratarlo de totalmente mal. Usted nada más acuérdese quién es, como dice, con esa sangre fría, querer arrancarle la barba, azotar, hacer de una manera. Entonces aquí lo llaman o les dan el nombre de todos esos enemigos que se levantaron, dice, como cuadrillas de perros. Imagínense lo que había dentro de esos humanos, de esos hombres, y la acción que hacían sobre todo. Entonces vemos que cuando el ejercicio del poder está en manos de hombres perversos, los creyentes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ejercer autoridad en ese mismo ambiente. De seguro tendrán que sufrir. ¿Por qué? Porque aunque puedan tener el mismo puesto, pero si hombres se levantan haciéndote la vida imposible, tú tienes que, de una u otra manera, tenemos que guardar nuestra fe, poner nuestra fe en Dios, poner nuestra confianza y mantenernos fiel en hacer su voluntad, para que nada, por más que estén aquí como haciéndote la vida imposible. Y yo sé que cómo es eso, que a veces uno quisiera decir
todo lo que se le pueda querer venir en el pensamiento, pero uno recuerda, dice, yo soy cristiana, soy hija de Dios, ¿por qué voy a hacer esto? Ayúdame, Señor. Yo llegué a vivir un momento así, tenía ganas de decir tantas cosas, pero eso nos arruina nuestra relación con Dios, porque entonces quien queda mal dice, ay, no, este es cristiano y esta es cristiana y mira cómo actúa, a pesar de las provocaciones, pero hay que pedirle a Dios siempre que dé la fuerza, la fortaleza. Si alguien de ustedes esté en algún trabajo, en algún puesto, en algún lugar que Dios lo haya puesto y se levanten enemigos, el Señor le guarde, el Señor le ayude y siga orando, que el Señor le dé la fortaleza que necesita para seguir adelante. Entonces vemos que Daniel tuvo cerca de estas personas también fieras que buscaban la ocasión de hacerlo, hallarle alguna falla de cómo acusarle con el rey. Yo creo que querían romper la relación que tenía con el rey. Querían no nada más de romper, sino hasta de sacarlo de ahí, del lugar del reinado ahí al lado también. Entonces buscaban un delito para qué acusarlo. Entonces, cuando los que nos rodean, hablando hoy en día, cuando los que nos rodean intentan cómo hacernos tropezar, ya sea buscándote que tú revientes de coraje o buscando de una manera que tú actúes de mal, guárdate para el Señor, Dios te dé la fortaleza y sigas adelante y que no haya nada de qué acusarte, por más que busquen, por más que quieran hacerte tropezar. Guárdate en el nombre de Jesús, cúbrete con la sangre de Cristo y dile, Señor, yo me pongo en tus manos, tú pelea por mí, ayúdame en esta causa. Y como decíamos al principio, dice que aún tus enemigos hace poner en paz. ¿Por qué? Porque el que pelea por ti es Dios mismo. Gloria a Dios. Entonces buscaban estos enemigos de Daniel fieras, buscando cómo acusarle. Cuando dice, los que nos rodean intentan cómo hacernos tropezar, debemos correr y acudir a Dios en oración, en súplica, pidiendo que su protección, porque Él es el único quien nos puede ayudar. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que la exploración judicial que los sátrapas y gobernadores iniciaron contra Daniel incluía tratar de hallar alguna falta de manejo sobre el reino, porque estaba trabajando en el gobierno, en el reino. Entonces buscaba ahí algo que acusarle, a lo mejor decir, él es un ladrón, o a lo mejor decir, algo está haciendo que no está bien, pero no hallaba nada. Entonces, así también es en lo espiritual, así como tenemos que ser fiel en las cosas en el lugar, en los trabajos que esté uno, es mucho más en la obra de Dios. Aún así también en los asuntos espirituales, también tenemos que ser fiel en todas las cosas, que haceres que tengamos o algo que hayan puesto en nuestras manos para trabajar en la obra de Dios, tenemos que hacerlo totalmente de la misma manera, ser fiel en todas las cosas. Gloria a Dios, cuánto más debe uno ser en eso, debe ser mucho más. Y en las cosas de afuera también, mientras estamos en este mundo donde nos toca trabajar o donde nos pongan, tenemos que ser fiel en todo. Gloria a Dios. Dice, con respecto a Daniel, su vida intachable, dice, dejó a sus enemigos con las manos vacías. Buscaron y buscaron en qué, cómo, qué le hacemos, qué decimos de él, cómo lo llevamos a juicio, cómo lo llevamos, nada, no hubo nada que pudieran hallar contra él. Dice el apóstol Pablo, testificó que no solo procuraba hacer las cosas honradamente delante de Dios, sino que también delante de los hombres. Segunda de Corintios 8:21. Entonces, no nada más hacer las cosas buenas, honradamente delante de Dios, sino delante de los hombres también, para que nunca haya nada que nos pueda acusar o hacernos decir, mira lo que tú hiciste, mira lo que esto y el otro, para dañar nuestra vida, nuestra relación espiritual. Entonces, y así como aún en el trabajo, dice que todo lo que tengamos que hacer, dice, lo hagamos como para Dios. Y cuanto más Dios verá eso que hagamos con todo nuestro corazón, como que fuera todo para Él, aún las cosas de allá afuera, honrándole su nombre, levantando su nombre en alto.
Esa debe de ser nuestra medida de justicia, aun si nos tocar ejercer alguna responsabilidad en asuntos de gobierno o quien le toque, quien llegue ahí por plan de Dios, tiene que ser aún así responsable. De esa manera tiene que ser la medida de justicia, fiel en todo como a Dios le agrada. Gloria a Dios. Entonces, dice, el por qué Daniel fue librado del lazo de estos cazadores, dice, haya su razón en que él era fiel. No hallaron más nada, porque él era fiel a Dios. Esto significa que era un hombre a quien se podía confiar genuinamente en su fe y sobre todo leal a quienes estaba sobre él en autoridad. Gloria a Dios. Entonces nosotros nos enseña la Biblia, es fácil que es fácil que los que nos aman cubran multitud de pecados con su amor, pero estar bajo el escrutinio de hombres pecadores que requieren una conducta verdadera e intachable, esa era la manera de vivir de Daniel. Esa debe de ser también nuestra manera de vivir cada uno de nosotros también, para que nada ni nadie nos acuse haciendo algo o viviendo de una manera que no es conforme nosotros decimos vivir como a Dios le agrada. Así debe ser también nuestra manera. Gloria a Dios. Entonces, nada hallaron en contra de sobre el reinado, sobre lo que tenía ahí haciendo Daniel. Ahora vamos a ver otro punto. Dice el inciso B. Daniel prefirió ser fiel a Dios aún con peligro de perder su vida. Ahora vamos al 6, 5 y 10. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la de ley de su Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Como no hallaron ninguna falla, no hallaron ningún error, no hallaron de qué acusarle sobre los negocios del reino, ahora iban contra su Dios. Pero Daniel dice, prefirió ser fiel a Dios aún en peligro de perder su vida. Entonces ahora estos enemigos de Daniel, envidiosos, celosos por todo lo que Dios había hecho en él, ahora dice, bueno, ¿qué haremos? ¿Qué buscamos? ¿Cómo es que acabamos con Daniel? ¿Por qué? Porque no habían ya hallado nada de qué acusarlo. Entonces ahora buscaron confrontarlo en su fe, en su relación con Dios, como alguna ley que le prohibiera adorar. Buscaron la manera y no pidieron tantos días, nada más dice, buscaron con 30 días. Ellos sabían que Daniel oraba siempre a su Dios, porque dice que Daniel abría sus puertas frente a Jerusalén y hacía sus oraciones. Cuando no hallaron nada de lo demás, ahora van con su relación, con su dedicación hacia Dios. Y entonces vemos que ahora sí, si usted lee todo el 6, encuentra que van y le dicen al rey, mira, firma este edicto y nadie en 30 días, nadie adore a ningún Dios, nadie pida a ningún Dios. Ellos sabían que Daniel hacía eso. Entonces, ahora cuando dice que supo que Daniel, que se había hecho ese edicto, no dejó de hacer lo que él siempre acostumbraba a hacer, abrir sus ventanas, orarle a Dios frente a Jerusalén. Él siguió haciendo. Entonces nos damos cuenta cuando el hombre de Dios, sus acciones honran a Dios o sus acciones glorifican a Dios. Hay también momentos si el hombre hace cosas que no glorifican a Dios. Dice que los enemigos pueden blasfemar el nombre de Dios, como sucedió con David. Dice, cuando pecó David hizo que los enemigos blasfemaran el nombre del Señor, pero hubo un juicio doloroso para el culpable rey. Sin embargo, vemos que
En contraste a Daniel, dice, no pudo ser acusado de falta alguna, entonces el nombre del Señor fue glorificado. Entonces, nuestras acciones, todo lo que hacemos puede honrar a Dios o también el hombre puede hasta blasfemar en contra de Dios. Entonces, siempre cuidémonos que nuestras acciones siempre glorifiquen a Dios, que sea levantado el nombre de Dios, que sea exaltado el nombre de Dios. Entonces, vemos que aquí en la segunda parte del versículo 5 se deja claro que en un puesto de mucha influencia se puede usar cruelmente el poder para perseguir a los piadosos. Por ejemplo, Jezabel, ¿qué hizo? Jezabel usó su influencia para querer eliminar a Elías. Pero sabemos que aunque Elías se sintió deprimido, se sintió perseguido, Dios guardó de él. Entonces, vemos que entonces los sátrapas y los gobernadores hicieron una trampa a espaldas de Daniel para que el rey lo promulgara en el edicto con una sentencia. Nadie puede pedirle a otro Dios, y eso es lo que vimos. Nadie dijo, nadie en 30 días, señor rey, nadie puede pedirle a otro Dios, porque si alguien hace algo así, será castigado, será violado el edicto y el castigo tiene que ser echado al foso de los leones. Al saber todo esto, Daniel no detuvo su oración a Dios. Dice que al contrario, nuevamente lo digo, dice que él volvió a abrir sus ventanas, volvió a orar al Señor frente a Jerusalén. Entonces, es lo que dice la palabra, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vemos que podía perder su vida. ¿Quién va a querer entrarse al foso de los leones? Al saber eso, pues uno inmediatamente piensa en morir. Pero ¿qué dice? Que me imagino que dijo Daniel, mejor es morir, pero en la vida, en mi vida en las manos del Señor. Entonces, podemos ver que si un creyente va a participar en alguna política, debe de calcular el costo para no vender sus principios. Esto significa para que en medio de opresiones o en medio de todo aquello que pueda vivir, no niegue a su Dios, no niegue su relación con el Señor, no niegue sus principios y pueda vivir haciendo la voluntad de Dios y conforme Dios lo mande a hacer, aún como casi perder la vida, dice así, porque si aquí Daniel prefirió, dice, mejor morir hasta perder su vida, pero no negar su fe, sino serle fiel a Dios. Entonces, aquí podemos ver que resalta una virtud espiritual de Daniel. Él tenía una profunda vida de adoración, una vida de oración. Entonces, aquí es el secreto de la piedad, una buena influencia en esta está la oración. Necesitamos que Dios nos empape de su presencia. Necesitamos buscar a Dios en oración día a día, que no haya nada para que si un día nos encontremos en una situación, a lo mejor no nos vayan a meter al foso de los leones, pero alguna situación que pueda estar, que estemos al frente, que te digan, niegas tu fe o te dejamos vivir, o niegas tu fe y te dejamos hacer esto, o niegas tu fe y eso. ¿Cuál es la decisión que tú tomarías? Dios nos ayude a poder enfrentarnos cualquier situación que se nos enfrente y decidir como Daniel, seguirle siéndole fiel a nuestro Dios, no importando pensar y decir, wow, si pierdo la vida, pues en tus manos, Señor, pero preferimos serte fiel a ti. Que Dios nos ayude a ser como este hombre que terminó en victoria. Ustedes ya conocen toda la historia. Dice que los leones no pudieron hacer nada con él cuando fue echado, porque para ahí sí quedó como culpable de estar adorando a otro Dios, pero no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque la victoria Dios le dio, porque fue hallado fiel en Dios. Y qué mayor poder tiene Dios más que todos los demás hombres, reyes en esta tierra y en cualquier otro.
vemos que Dios es más poderoso que todo. Entonces, si nos ponemos en nuestra vida en las manos de nuestro Dios, aún pasando momento difícil, persecución o todo aquello que quiera separarnos de Él, mantengamos nuestra fe ahí, diciéndole, Señor, mira, día tras día, mañana tras mañana, en todo tiempo, decirle que Él nos llene y podamos serle fiel, que no haya nada que nos separe, ni aunque estemos frente a la muerte, sino decirle, Señor, yo quiero vivir para ti y servirte a ti y serte fiel a ti. Y si tenga que dar mi vida, Señor, ayúdame a no renegar ni negar mi fe. Y esto es lo que necesitamos cada día, ser llenos de su presencia para cualquier situación que tú te encuentres, ser como Daniel, no dejar ni negar tu fe, y ser como Mardoqueo, estar al frente de alguno, pero pensar en los demás también. Eso es lo que aprendemos en este día. El ser hombres piadosos, no buscando uh, tu propio beneficio, no pensando en ti mismo, donde Dios te ponga sea con planes y propósitos para aún hasta ayudar. Y si estás en medio de alguna situación, no negar tu fe, no dejar a Dios, no pensar en que tengas mejor beneficio en hacer la voluntad del hombre o dejarte influenciar por el hombre o corromperte por el hombre. No dejes que nada te corrompa y permanezcamos fiel en el nombre de Cristo Jesús, haciendo su voluntad. Gloria a Dios. Hermanos, hasta aquí la clase. Espero que les sea de bendición. Es muy lindo ver cómo hombres de Dios permanecieron fiel a Dios y Dios les dio la victoria. Entonces, si permanecemos nosotros fieles, auténticos en el servicio de Dios, haciendo su voluntad, Él también nos dará la victoria en todo. Gloria a Dios. Para la próxima semana, hermanos, les voy a pedir que leamos Génesis 1, 26 y 27. Y Génesis capítulo 2, 7 y 8, y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 8 al 10, y terminamos con Apocalipsis 13, capítulo 13 y versículo 11 al 15, para que cuando esté la clase podamos ir comprendiendo ya de lo que hemos leído. Vamos a hacer una corta oración y el Señor nos ayude a seguir adelante. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra que nos enseñas en este día, Señor. Gracias porque tú nos ayudas a entender y comprender que si en estos tiempos pudiera hombres llevados a alguna posición de la política, Señor, solamente sería tu voluntad y haciendo tu voluntad y dejarse hacer tu voluntad, Señor. Porque hoy puede ser que hasta se corrompan, Padre Santo, queriendo ver por sus propios beneficios, pero si hombres como Mardoqueo, que vio por el pueblo sin hacer nada en contra del pueblo, sino luchando también por la paz del pueblo, ayudando en beneficio del pueblo, que se haga tu voluntad si alguno hay para este tiempo, Señor, también. Y también te damos gracias por el ejemplo que nos dejas a través de Daniel, el permanecer fiel, íntegro delante de ti, Señor, el hacer tu voluntad en el lugar que tú nos pongas, Dios Padre, en tu pueblo, en tu casa, en la obra tuya, como en algunos lugares, si tú quieres poner dentro del gobierno algunas personas, que como dijo tu palabra, que alumbremos, que seamos luz, Padre Santo, para que tú seas enaltecido, para que tú seas exaltado, Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos enseñaste en este momento, Señor. Ruego que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros, Dios Padre, para que si tenemos que enfrentar alguna situación difícil, algo que quiera apartarnos, separarnos de ti, Señor, algo que ponga en peligro nuestra fe, Señor, nosotros tengamos la fortaleza, Señor, y el saber que no hay nada mejor que en tus manos, Señor. Y si estemos viviendo en algún momento, Padre Santo, hasta el momento de decides vivir o morir, que aprendamos y confiar en ti, Señor.
y decidir, Señor, el vivir para ti o el morir para ti, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos a cada uno permanecer, Padre, en ti. Llénanos de tu presencia, ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón, haciendo luz en este mundo de tinieblas, Señor. Ayúdanos a alumbrar, Padre Santo, y hacer, Padre, las cosas que a ti te agradan para que tu nombre siempre sea enaltecido, siempre sea exaltado. Muchas gracias, Dios Padre. Ayuda a tus siervos, Dios, que yo sé que se han guardado haciendo tu voluntad, Padre Santo, preparando a tu pueblo, Señor. Sé con cada uno de ellos, Dios, ayudándoles y a tu pueblo permanecer fiel, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.